Cordial saludo, mi nombre es Jesús Antonio Ortiz Vidales, estudiante de Zootecnia. Hoy vengo a realizar la exposición de el trabajo de fundamentos de la morfofisiología animal, del curso Introducción a la morfofisiología animal. Algunos términos usados en la anatomía animal son el ámpula, el estrógeno, glándulas mamarias, infundíbulo, oviducto, tálamo, uretra, deglución, dendrita, gestación. El ámpula es una dilatación en forma de saco de un conducto vaso con la ámpula, como la ámpula de la trompa uterina o la ámpula de frente. El estrógeno es una hormona sexual femenina producida principalmente en los ovarios, que desempeña un papel crucial en el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas y en el ciclo reproductivo. Las glándulas mamarias básicamente son los órganos exocrinos presentes en los mamíferos encargados de producir leche para la alimentación de las crías. El infundíbulo es una estructura en forma de embudo. En anatomía animal puede referirse al extremo de la trompa uterina que capta el óvulo o la parte del hipotálamo que se conecta a la hipófisis. El oviducto, el oviducto es el conducto que transporta los óvulos desde el ovario hasta el útero en las hembras de los mamíferos, también conocido como trompa uterina o falopio. El tálamo es una estructura del diencéfalo en el cerebro que actúa como una estación de relevo para la información sensorial y motora, dirigiéndose hacia la corteza cerebral. La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En los machos también transporta el semen. La deglución. La deglución es el proceso fisiológico de tragar, que permite el paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago, a través de la faringe y el esófago. La dendrita eh, es una prolongación ramificada de una neurona que recibe impulsos nerviosos de otras neuronas y lo transmite hacia el cuerpo celular. Y la gestación es el periodo del tiempo durante el cual un feto o embrión se desarrolla dentro del útero de la madre, desde la fecundación hasta el nacimiento. Aquí ya empezamos a hablar de los planos topográficos. Hay diferentes tipos de planos. Está el plano sagital, el plano medio, el plano transversal, el plano dorsal y el plano longitudinal. Eh, el plano sagital es una línea paralela al plano mediano que divide el cuerpo en mitades de derecha e izquierda desiguales. El plano medio es el plano longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades iguales de derecha e izquierda. El plano transversal es una división perpendicular al eje del cuerpo que lo separa en partes anterior, craneal y posterior caudal, y en extremidades en porciones proximales y distales. El plano dorsal, también llamado frontal, divide el cuerpo en parte dorsal superior y ventral inferior. El plano longitudinal es un corte a lo largo del cuerpo a una extremidad que lo divide en partes craneal y caudal e identifica zonas dorsales, palmares y parietal. Acá tenemos unas definiciones de cada una de ellas. Cefálica se referencia a todo lo que oriente hacia la cabeza del animal. Caudal corresponde a la parte superior del cuerpo o hacia el lomo.
es decir, la espalda del animal. Dorsal se orienta hacia la parte inferior del cuerpo correspondiente al abdomen. Ventral se orienta hacia la parte inferior del cuerpo correspondiente al abdomen. Medial indica una posición más cercana al plano medio del cuerpo que divide en dos mitades simétricas. En este hablamos de los nombres del exterior de cada especie: bovinos, equinos, porcinos y ovinos. En los bovinos, las vacas y toros, está el testuz, parte frontal de la cabeza entre los ojos, el morrillo, régimen muscular ubicada en la parte superior del cuello, la jeta, la nariz ancha y plana, característica de los bovinos, papada, piel colgante que se encuentra debajo de la mandíbula. Cruz, zona ubicada entre el cuello y el dorso, punto de referencia para medir la altura. Lomo, parte media y superior del dorso. Flanco, parte lateral del abdomen. Ubre, glándula mamaria desarrollada en las hembras. Babilla, articulación y región superior del muslo trasero. Pezuña, estructura córnea que descubre el extremo de los dedos. En equinos, tenemos frente, la parte superior del rostro, crin, el pelaje largo que crece sobre el cuello, hocico, parte frontal de la cabeza que incluye nariz y boca, cruz, punto más alto del tronco, ubicado entre el cuello y el dorso, lomo, parte intermedia del dorso. Grupa, parte superior trasera del tronco antes de la cola. Flanco, zona lateral del abdomen. Pecho, parte anterior del tórax. Babilla, parte posterior de la articulación de la pierna trasera. Casco, estructura córnea que recubre el extremo distal de cada pata. En los porcinos tenemos la trompa, prolongación de la nariz sensible y flexible. Las orejas, órganos auditivos, erectas o caídas según la raza. El cuello une la cabeza con el tronco. La rupa, región superior trasera del cuerpo. El lomo, parte superior del tronco. Pecho, parte anterior del cuerpo. Jamón, parte carnosa del muslo trasero. Flanco, lado del abdomen. Ubre, glándula mamaria en las hembras. La pezuña, copa córnea que protege los dedos. En los ovinos tenemos el hocico, región anterior de la cabeza que incluye nariz y boca. Cuernos presentes en algunas razas, útiles para la defensa. Las orejas, órganos sensoriales laterales. El cuello conecta la cabeza con el tronco. Cruz, unión entre cuello y dorso. Lomo, región media del dorso. Grupa, parte final del dorso antes de la cola. Flanco, parte lateral del abdomen. Cola, prolongación terminal del cuerpo. Pezuña, estructura que recubre el extremo distal de las extremidades. Como podemos ver aquí, algunos son similares, independientemente de si es equino, bovino, porcino. Hay una que otra que son muy similares. Tejidos animales. La función principal es cubrir superficies, proteger estructuras, absorber y secretar sustancias. La ubicación recubre la piel, el revestimiento interno del tracto digestivo y respiratorio, urinario y forma glándulas. Tejido conectivo, proporcionar soporte estructural, unión entre tejidos, almacenamiento, defensa y tejido epitelial. Y tenemos los cuatro tipos de tejidos: tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso,
Tejido muscular permite el movimiento del cuerpo y los órganos internos. Tejido nervioso, recibir estímulos, procesar información y coordinar respuestas. Medidas sométricas que se usa en un bovino, equino o porcino. Los bovinos, vacunos, altura de la cruz desde el suelo hasta la parte alta de la cruz o garrote. Longitud del tronco desde el hombro hasta el isquion. Perímetro torácico, circunferencia del tórax detrás de las escápulas. Ancho del pecho, medido entre los extremos del pecho anterior. Profundidad torácica desde la cruz hasta el esternón. En equinos, altura de la cruz, medida fundamental en caballos. Longitud del tronco, de la escápula al isquion. Perímetro torácico, indicador de capacidad pulmonar. Longitud de la grupa, desde cadera hasta el isquion. Circunferencia del cañón, grosor óseo en extremidades. En porcinos, altura de la cruz indica talla y desarrollo. Longitud corporal desde el occipucio al nacimiento de la cola. Perímetro torácico, volumen corporal. Ancho de la grupa influye en la prolificidad y facilidad del parto. Profundidad del costillar, indicador del robustez. Muchas gracias. Esto fue un pequeño resumen de mi trabajo. Gracias por la atención prestada.